Buen día, estimado profesor y compañeras. Mi nombre es Natalie Jarpa, estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial, y en esta presentación daré a conocer a ustedes mi proceso de investigación y entrevistas correspondiente al ramo de Diseño de Aprendizaje Inclusivo, dictado por el profesor Rodrigo Espinosa. En esta ocasión nos situamos en el Liceo Gregorio Cordovés de La Serena, ubicado en Canturnet 95, fundado el 7 de abril de 1821, el cual cuenta de séptimo a cuarto medio y es científico humanista. Su visión es ser un referente de la educación pública con tradición emblemática y patrimonial que promueva en los jóvenes un espíritu crítico reflexivo, con claro sentido de pertenencia local y participación ciudadana basado en el respeto, el diálogo y la tolerancia, para contribuir en la construcción de un mejor país. Y como misión, el Liceo Gregorio Cordovés de La Serena es una institución educativa pública mixta que, sobre la base de una educación de excelencia y disciplina en una convivencia escolar y formación autónoma, entrega a los estudiantes las herramientas necesarias para lograr un eficaz desempeño en los estudios superiores y a la vez ser agentes activos de nuestra sociedad. Como organigrama encontramos al rector, señor Mario Rojas Rojas, vicerrector, señor Marcos Barahona Peralta, inspectora general, señora Silvia Araya Cisternas, inspector general, señor Omar Núñez Valderrama y jefe de UTP, señor José Sanzana Carrillo. El establecimiento está adscrito al programa de integración escolar, el cual cuenta con 11 educadoras diferencial, 2 psicopedagogas, 2 psicólogos, 2 fonoaudiólogas, una trabajadora social y una intérprete de señas, para brindar apoyo y atención a un total de 161 estudiantes. Los estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias presentan dificultades específicas del aprendizaje, trastorno de déficit atencional y funcionamiento intelectual limítrofe. Y los estudiantes con necesidades educativas permanentes presentan condición del espectro autista, discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, discapacidad visual y o discapacidad auditiva. Nuestra primera entrevistada es Jocelyn Toro Torres, educadora diferencial, licenciada en Educación, docente del programa Integración Escolar. También está presente Maleni Rivera Astargo, profesora de inglés con un magíster en creatividad e innovación pedagógica. Nuestra tercera entrevistada es Francisca Maluenda Algueda, egresada de Fonoaudiología, fonoaudióloga escolar en segundo ciclo, quien también es parte del programa de Integración Escolar. Para dar inicio a la entrevista realizaremos las siguientes preguntas. ¿Usted conoce el decreto 67? ¿De qué manera se ha visto modificado el proceso que usted realiza para las evaluaciones con la llegada e implementación del decreto 67? ¿Podría ejemplificar la aplicación de este dentro del establecimiento? Sí, sí, la conozco. Mira, se ha visto una diferencia en cuanto sobre todo a los procesos evaluativos antes y a la diversidad de herramientas herramientas con las que uno evalúa. Porque antiguamente era la evaluación prueba, escrito, memorización. Ahora no, ahora tiene que ver también con un trabajo práctico, un trabajo clase a clase, evaluación más formativa, trabajo en grupo, colaboración. Entonces ahí se ve un poco la diferencia de concepción en cuanto a este nuevo decreto. Si bien no se ha visto tan o tan reflejado así como al 100%, porque este periodo de pandemia igual nos jugó en contra un poco con este tipo de procesos. Aunque sí, la pandemia sirvió mucho para la diversificación también de las estrategias para evaluar, porque obviamente ya pruebas escritas no se podían de manera online, pero ahora recién en la práctica, así como en la presencialidad, lo estamos viendo en clases, en el día a día. Más que nada, por ejemplo, nosotros acá tenemos, este año se trabajó una práctica teórica, que ya uno trabaja como procesos evaluativos como era antiguamente, más evaluación, más calificación, y también ahora también hay una parte B que tiene el mismo peso que una evaluación escrita, en la parte práctica de trabajos hechos en clase, el trabajo grupal, del venir diario, de participar con el compañero, de colaborar, y también eso se evalúa, ya no es solamente la evaluación del proceso final, sino que también de cómo los niños trabajan colaborativamente y la actitud también que está dentro del aula. Sí, sí lo conozco. Hemos tenido que ir ponderando las calificaciones. Tuvimos un proceso que era una parte práctica y una parte que era teórica.
Entonces eso se iba dividiendo por ponderaciones que después se empezaban a promediar y finalmente daban dos porcentajes, una mitad de 40, una de 60. Eso se promedia, o sea, se pondera y da finalmente la nota. Con eso se le da como más oportunidad al estudiante de que puedan aprobar. También estuvimos trabajando durante la etapa de pandemia con proyectos, en el aprendizaje basado en proyectos, donde fue de manera interdisciplinaria. Compartimos con otras asignaturas y también fue en base a procesos pendientes del trabajo en clase, trabajo grupal y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Sí, sí conozco el decreto, de manera que cuando realizo las evaluaciones como iniciales o de reevaluaciones, se ve cuando de alguna manera se diversifica o se realiza según las necesidades de cada estudiante. Ya dependiendo del diagnóstico, o si yo ya tengo como información previa a cada estudiante, ahí yo voy modificando también las evaluaciones. Se va modificando y que también sea de manera integral, bajo como, ya sea como desde mi rol en los pedagogos. En su horario laboral, ¿está estipulado un espacio para el trabajo colaborativo? ¿Quiénes componen este equipo y de qué manera se organizan? Además, ¿el trabajo colaborativo abre espacio para el trabajo interdisciplinario? ¿De qué manera? Sí, sí, está dentro del horario porque esto está dentro del decreto. Entonces, nosotras tenemos trabajo colaborativo, si bien las horas están dentro del contrato, no hay horarios de extensión, independiente con la cantidad de profesores que trabajemos, el horario sí está estipulado. Por ejemplo, nosotras tenemos trabajo colaborativo, que comúnmente uno le llama trabajo colaborativo, con los docentes de aula, que son los docentes de asignatura, y nosotros hacemos nuestro equipo de aula, pero también tenemos trabajo colaborativo con los demás equipos interdisciplinarios del establecimiento, es decir, con psicólogos, trabajadores sociales, si necesitamos hacer alguna derivación con otro profesional que se requiera trabajar. Entonces generalmente va a depender del caso. Por ejemplo, en pandemia se requirió mucho el trabajo del programa de integración porque tú sabes que después de este proceso vino un tema de salud emocional en los estudiantes que requirió mucho el apoyo del programa. Entonces, tanto online como presencial, estos últimos años ha sido súper enriquecedor el trabajo de nuestras disciplinas. Hemos hecho talleres, online también hicimos talleres, y bueno, el trabajo que se hace dentro del aula también. Tenemos un espacio para trabajar como departamento, pero con los mismos colegas de inglés, no como de manera interdisciplinaria. Son los días miércoles, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, que tenemos ese pequeño horario para ver temas netamente de inglés. Nos han dado la oportunidad para trabajar interdisciplinariamente. Trabajamos con música, educación física, artes, con inglés y tecnología. Estuvimos trabajando en realizar un proyecto bilingüe a base de un servicio en el que los niños tenían que crear un producto o servicio que fuese bilingüe. Se vio durante la pandemia, se nos preguntó este año si queríamos seguir en esa metodología, pero considerando que no había tanta cobertura curricular, preferimos no seguir con lo que sería esa metodología. Ya, en mi horario laboral sí está estipulado trabajo colaborativo, pero en la práctica no se lleva a cabo. Cumpla con mi colega fonoaudióloga, sí se lleva a cabo, pero cuando tenemos el tiempo necesario, más que con las profesoras o con profesoras de asignatura o las colegas educadoras diferenciales, porque con ella puede ser cortita y trabajamos colaborativamente y formamos acta y generamos todo, pero es como de palabra y cuando tenemos el tiempo necesario, ¿no? Siento yo que eso es lo principal que se da en el establecimiento y como programa de integración. Nosotros como profesionales asistentes trabajamos muy en conjunto en temas como el trabajo interdisciplinario, ya sea los psicólogos que están, las trabajadoras sociales y fonoaudiólogas. Hacemos muchos talleres, escuelas para padres también, que los estamos desarrollando desde el 2020 hasta la fecha, conversatorios, y siempre estamos como organizándonos y teniendo reuniones para organizar esta actividad. ¿Es aplicada la codocencia en el establecimiento? Si es así, ¿cómo organizan el desarrollo de las clases? Depende porque nosotros trabajamos en un liceo. Y resulta que igual en el liceo hay algunas disciplinas que son mucho más difíciles. Tú sabes que nosotros no somos especialistas de una asignatura, pero sí hay mucha apertura por parte de los docentes al trabajo colaborativo y a la codocencia. ¿Se logra? Sí,
Siempre, no siempre, hay que ser súper sincero, pero también se va dando con cómo va también uno conociendo al colega. Por ejemplo, como fonoaudióloga y lo que hablaba anteriormente, en este ramo de comprensión lectora que tiene mucho que ver con mi área y mi especialidad en lenguaje y en la comunicación, se da con la profesora de asignatura, hablamos, ella me explica cómo se va a llevar a cabo la clase o de qué se trata, me manda el documento, yo lo leo, lo ejemplifico de mejor manera para los estudiantes que intervengo y apoyo, y así se da la codocencia en ese sentido. ¿La planificación considera elementos de diversificación? ¿Qué herramientas y estrategias utiliza usted para el desarrollo de las clases tomando en cuenta la diversidad de estudiantes en el aula? Hay un trabajo constante educador-profesor o educadora-profesor en el que se da a conocer la diversidad de los estudiantes del programa y también como otros estudiantes que muchas veces no pertenecen al programa pero que sí requieren como algo diferente. Pero nosotros como programa siempre hemos tratado de que los colegas estén al tanto de quiénes son los que pertenecen al programa, qué dificultades presentan, tanto a nivel pedagógico, psicopedagógico, como también a nivel emocional, a nivel familiar. Entonces, es algo que sí yo podría decir que en la mayoría de las ocasiones está presente. Es súper complejo así como hablar de una estrategia específica porque yo al menos tengo un grupo súper diverso, o sea, es mucho. Entonces, como explicar así como una estrategia, que finalmente uno sí trabaja ciertas estrategias, no sé, las básicas que como que a uno le enseñan en la universidad, el material llamativo, o hay que trabajar material concreto, o hay que trabajar también audiovisual. Pero uno va así como jugando también a medida de que uno va, porque un niño a veces una semana no es igual al niño de la otra semana, entonces es súper complejo y uno está ahí como para observar eso y también decirle al profesor, ¿sabes qué? Esto como que no nos va a resultar hoy día porque los niños andan así. Uno va como día a día descubriendo que puede ser porque a lo mejor la estrategia que utilizo esta semana ya no es la y que me resultó súper genial, ya no es la misma que me resultó la semana pasada y sobre todo después de este contexto pandemia que de una semana a otra las cosas cambian así súper rápido. Sí, yo considero que sí, dentro de la planificación hay diferentes elementos que ayudan como a ser más innovadora de algún modo la clase, no tan monótona, considerando que tuvimos que aprender muchísimo de la pandemia ya que estábamos de manera remota. Aprendimos cosas más tecnológicas como juegos, aprendimos a utilizar también otras plataformas donde los niños podíamos ver el avance que ellos van teniendo, se utilizan también ahora en la clase. Hartas actividades grupales, de reducir un poco lo que son las pruebas, los quizzes, más que nada como trabajo grupal y ver el que estén desarrollando otro tipo de habilidades en conjunto con el idioma. Sí, todo el rato. Bueno, la planificación que hago como a principio de año, a mitad de año, porque igual va variando, soy como súper flexible en ese sentido y la planificación que realizo se adapta a cada estudiante, o sea, con su realidad. Como que me gusta mucho interiorizarme en lo que a ellos les gusta, en sus intereses, en su familia también, cómo también se puede trabajar, porque lo socioemocional yo lo trabajo harto también. La inteligencia emocional hoy en día es lo que nos mueve. Así que ahí trato como de mezclar todo y que sea bien diversificado. Tanto en aula regular como estoy ingresando más a la clase en ese en específico, llevo todos los recursos necesarios como para apoyar a las chicas. Herramientas como bien simples, un lenguaje bien concreto, siempre que sea como muy personalizado el apoyo. Y en temas como cuando entro a aula regular. Las entrevistadas fueron escogidas por la admiración que siento hacia ellas. Cumplen un rol fundamental en el establecimiento y la vida de los estudiantes y familias a quienes apoyan e intervienen. Profesionales que comprenden la diversidad misma del ser, que no solo se quedan en el discurso de inclusión y respeto, sino que trabajan por ello. Mujeres fuertes, feministas, comprometidas, a quienes tuve la oportunidad de conocer y vivir personalmente el apoyo y compromiso incondicional. La profe luchando también está educando. El currículum es un intento de comunicar los principios de una propuesta educativa,
de tal forma que esté abierta al escrutinio crítico y sea capaz de traducirse eficazmente en la práctica. Lauren Steinhaus. Gracias a este proceso de investigación es posible visualizar la realidad de un establecimiento histórico, quedando en evidencia cómo en base a un arduo trabajo poco a poco se abre camino a una educación que rompe con los parámetros establecidos y da paso a una educación inclusiva, respetuosa, colaborativa y flexible. De igual manera, me gustaría mencionar el crecimiento que ha tenido el establecimiento, puesto que se caracteriza por ser de excelencia académica, enfocándose en los resultados más que en el proceso de aprendizaje mismo. Pero como es mencionado durante las entrevistas, si algo podemos agradecer a la pandemia es que fue la principal aliada en el liceo al momento de aplicar el Decreto 67 y los cambios propuestos por el mismo. Siendo una ex estudiante, me siento gratamente sorprendida al poder evidenciar cómo principalmente los profesores han tomado un rol más empoderado y activo, potenciando el trabajo colaborativo, priorizando los contenidos, pero por sobre todo enfocándose en los estudiantes, sus necesidades, cualidades e incluso fomentando la relación familia-establecimiento. Para finalizar, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Freire, 1987. Es decir, el rol docente está firmemente relacionado con el hacer. Podemos tener una inmensidad de decretos, textos, postulados, pero si desde la práctica no hacemos el cambio, las palabras quedan en segundo plano. Muchas gracias.